Bueno, vamos a iniciar hoy con nuestro tema prueba de hipótesis. Los objetivos de este curso o de esta temática son los siguientes. Primero, vamos a identificar la diferencia entre la estimación de intervalos de confianza y la prueba de hipótesis como herramientas de inferencia estadística. Segundo, vamos a reconocer el proceso para probar hipótesis de una o dos muestras, identificando si las pruebas necesarias son paramétricas o no paramétricas. Y por último, vamos a formular hipótesis nulas y alternas de un caso. Primero que todo, ¿qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es una aseveración, es decir, es una afirmación, es una conjetura respecto a una o más poblaciones, la cual es la base para la toma de decisiones. Por ejemplo, con base en evidencia experimental se quiere probar si beber café incrementa el riesgo de cáncer en los seres humanos. Es una afirmación, es algo que se quiere probar, ¿cierto? Es una conjetura. Otra hipótesis. Probar si el tipo de sangre y el color de los ojos de un individuo son variables independientes, ¿cierto? Y como es una afirmación, yo tendría que probarla. Cuando aumente el nivel de conflictividad social, sus comerciales ya no servirán. Probablemente para una empresa que tiene algún producto y le hace publicidad, entonces está relacionado con la conflictividad social, y entonces la hipótesis que están planteando es que si aumenta ese conflicto social, los comerciales que se están generando ya no van a generar ningún impacto, ya no van a servir. Eso es otra hipótesis, son afirmaciones, son conjeturas respecto a poblaciones. La última, la Registraduría Nacional agiliza la entrega de cédulas en periodos de elección presidenciales. Todas esas afirmaciones lo que se busca es probarlas. Y eso es lo que normalmente se hace en las investigaciones científicas. Cuando ustedes cogen un artículo de investigación experimental, todos esos artículos de investigación experimental, absolutamente todos, plantean hipótesis. Algunos formulan una hipótesis, hay algunos que formulan 3, 4, 5 hipótesis, y el artículo se enfoca es en comprobar esas hipótesis. Por lo tanto, todo científico, todo aquel que está dedicado a la investigación, sobre todo a la investigación comprobatoria, debe manejar muy bien todas estas herramientas de estadística, sobre todo de comprobación de hipótesis. Quiero por lo menos dejar la inquietud en ustedes para que vayan y miren artículos científicos, estudien artículos científicos. La universidad tiene una base de datos donde se manejan muy buenas revistas, y busquen artículos científicos, lean artículos científicos y se van a dar cuenta la gran cantidad de aplicaciones que tiene la estadística, y van a lograr entender todo esto que ustedes están viendo acá. ¿Ok? Y también se pueden motivar a que ustedes mismos desarrollen sus propias investigaciones en el campo que estén, ya sea en el campo de la educación, ya sea en el campo de la ingeniería, ya sea en el campo de la administración, no importa. La estadística igual es una herramienta que es aplicable en todas estas disciplinas. Profe, una podría ser cómo influye la motivación en el aprendizaje de matemáticas. Esa es pregunta, pero la podemos convertir a una hipótesis. Podríamos convertirla en hipótesis, ¿cierto? Que a mayor nivel de motivación hay mayor aprehensión de las matemáticas, o hay mayor aprendizaje de las matemáticas. Esa puede ser una. O sea, lo hiciste bien, solamente que lo formulaste como pregunta. Recuerda que las hipótesis son aseveraciones, son afirmaciones, no preguntas. Mira, aquí tenía otro. La fiscalía cree que el cocinero envenenó a la ex esposa aplicándole una destructiva solución en su té. Nosotros, para probar esas hipótesis, tenemos que recoger datos. Ahora, hay dos formas para recoger los datos. Una es que yo recoja los datos de toda la población y pruebo la hipótesis. En ese caso, tendría el 100% de certeza para probar mi hipótesis, porque tomé toda la población.
Lo otro es que yo tome solamente una parte de la población, que yo tome una muestra o que tome varias muestras. Yo puedo tomar varias muestras de la población. Por lo tanto, hay un grado de incertidumbre frente a esos datos que yo tomo. Si yo tomo esos pocos datos, ya me deja un margen de error, ¿cierto? Vamos a mirar este ejemplo. Se propone la hipótesis de que el 10% de los artículos que salen de un proceso productivo son defectuosos. Entonces, se toma una muestra y son 100 artículos en varias pruebas. En una primera prueba, el primer lote de 100 artículos salieron solo 9 defectuosos. Luego se generó un segundo lote. Se hizo otra prueba, una tercera prueba, y de esa tercera muestra de 100 artículos salieron 15 defectuosos. La pregunta es, ¿se puede aceptar la hipótesis de que el 10% de los artículos son defectuosos? Profe, yo pienso que no se debería aceptar la hipótesis porque son más los defectuosos que lo que se creía. Pues yo también pienso como Claudia, si se hace un promedio, profe, ahí estaríamos hablando más o menos de un 12%. Entonces no se cumple la hipótesis. En otras palabras, hay una probabilidad de rechazo de la hipótesis, ¿cierto? Aquí lo podríamos rechazar porque de pronto hay más de lo que se había estimado. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar en cuál es el rango. Yo necesito un rango de aceptación porque por lo general cuando yo tomo muestras nunca me va a dar el valor exacto porque el 10% de 100 es 10, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a recoger pruebas no me va a dar el 10 exacto, darán números que son cercanos a ese 10. La pregunta sería entonces, ¿cuál será el rango de aceptación? ¿Hasta qué punto yo acepto la hipótesis y en qué punto yo rechazo la hipótesis? Entonces aquí tenemos que hablar de regiones de confianza, de áreas de confianza y también de áreas de rechazo. ¿Ok? Ahora, el rechazo de una hipótesis implica que fue refutada por la evidencia de la muestra. En otras palabras, ustedes acabaron de rechazar una hipótesis. ¿Y por qué la refutaron? ¿Por qué la rechazaron? Ah, por la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Lo que ustedes me plantearon es que el porcentaje de defectuosas es mayor al 10%. No es el 10%, es mayor al 10%. ¿Y de dónde lo sacaron? De la evidencia de los resultados que obtuvieron. Y esa es la forma de probar la hipótesis. La aceptamos o rechazamos la hipótesis, pero a partir de la evidencia de la muestra. El rechazo significa que existe una pequeña probabilidad de obtener la información que no apoya la hipótesis, cuando de hecho la hipótesis es verdadera. Ya nos lleva a pensar en los errores que nosotros podemos cometer al tomar una decisión. Entonces, antes de hablar de los errores, veamos el planteamiento de las hipótesis. ¿Cómo se deben plantear? Hay dos tipos de hipótesis. Hay una hipótesis que se llama hipótesis nula o H sub 0. Es también conocida como hipótesis de trabajo, ya que es la hipótesis que se prueba. Como regla general, la hipótesis nula, H sub O o H sub 0, se define en términos de igualdad. Es decir, que en todo caso siempre va a estar presente la igualdad. Aquí hay menor igual, está presente la igualdad. Está el mayor igual, está presente la igualdad. O la igualdad. Entonces, en la hipótesis nula, la regla general es que siempre está relacionada con la igualdad. Hay otra hipótesis que son las llamadas hipótesis alternativas o hipótesis de investigación o hipótesis del investigador, las HI. El rechazo de la hipótesis nula conduce a la aceptación de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, siempre que yo voy a definir hipótesis, no solamente voy a definir la hipótesis del investigador, sino debo formular la hipótesis de prueba, la hipótesis nula. Como regla general de la hipótesis de investigación, se define en términos de desigualdad, menor que, mayor que o diferencia. Entonces miren la diferencia que hay entre la hipótesis nula y la hipótesis de alternativa. Por lo general,
presenta la pregunta que corresponde a la teoría que se probará en una investigación. Cuando se plantea una pregunta de investigación, la afirmación o la respuesta a esa pregunta es la hipótesis. Y esa hipótesis de investigación es lo que se conoce como la hipótesis HI o la hipótesis de investigación. Y a partir de esa hipótesis de investigación se formula la hipótesis nula. Ahora noten que aquí dice que por lo general, no están diciendo que siempre. ¿Por qué por lo general? Porque en algunas ocasiones las hipótesis que se plantean tienen esta estructura, menor igual, mayor igual o igual. Si tiene el menor igual, mayor igual o el igual, ya entonces sería una hipótesis nula. Y esta hipótesis nula es la que se prueba. Uno nunca prueba la hipótesis de investigación, uno siempre prueba la hipótesis nula. La hipótesis de investigación se acepta o se rechaza dependiendo de la decisión que tomemos con la hipótesis nula. Por ejemplo, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué estoy diciendo? Que estoy aceptando la hipótesis de investigación. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que la hipótesis nula, H sub 0, anula o se opone a la hipótesis de investigación. Yo pruebo la hipótesis nula y es la hipótesis nula la que acepto o rechazo. ¿Ok? Si acepto la hipótesis nula, estoy rechazando la otra. Y si rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son hipótesis, por decirlo de otra forma, complementarias o son mutuamente excluyentes. Veamos entonces el planteamiento formal. Una de las hipótesis que podemos formular es esta. Aquí desde el punto de vista estadístico, que el promedio de la muestra es igual al promedio de la población. Noten, la hipótesis nula está relacionada con la igualdad. La hipótesis alterna, ¿qué estoy diciendo? Que el promedio de la muestra es diferente al de la población. Son opuestas. Si yo rechazo la hipótesis nula, entonces estoy aceptando la investigación. Si acepto la hipótesis nula, estoy rechazando automáticamente la de investigación. Otro ejemplo de cómo se formula o cómo se plantean las hipótesis. La hipótesis nula está diciendo que el promedio de la muestra es menor o igual al promedio de la población. Noten que la hipótesis nula está relacionada con la igualdad. ¿Ok? La alterna, ¿cuál sería? Lo contrario a esto. ¿Qué es lo contrario? Que el promedio de la muestra es mayor al de la población. Y el otro ejemplo, o la otra posibilidad, es que el promedio de la hipótesis nula, el promedio de la muestra es mayor o igual al de la población. La alterna entonces sería lo opuesto, lo contrario, lo que la complementa, que el promedio de la muestra es menor que el de la población. Noten que son complementarios. En todos los casos son complementarios y en todos los casos la hipótesis nula está relacionada con igualdad y la hipótesis alterna con diferencia. Ahora, en forma de texto vamos a plantear otras hipótesis. Veamos estas hipótesis. Si mi hipótesis de investigación es que el acusado es culpable, la contraparte sería la hipótesis nula, lo que se va a probar. El acusado es inocente. Todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿cierto? Entonces esa sería mi hipótesis de prueba. La otra, mi hipótesis de investigador. El tipo de sangre está relacionado con el color de los ojos. Qué hipótesis tan loca, ¿cierto? El H sub 0, la hipótesis alterna, sería que el tipo de sangre no está relacionado con el color de los ojos. Los datos presentan un comportamiento normal, es la hipótesis nula. Y la alterna sería que los datos no presentan un comportamiento normal. ¿Ok? Ya entonces ahí tenemos ejemplos de cómo se formulan hipótesis desde el punto de vista estadístico, pero también en forma textual. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí hablar un poco de los tipos de errores que se cometen en una prueba de hipótesis. Entonces vamos a suponer aquí las decisiones que tomamos frente a las hipótesis, sobre todo la hipótesis de trabajo.
Ahora, esa hipótesis nula, hay dos posibilidades, hay dos decisiones que nosotros podemos tomar. Una, que rechacemos la hipótesis nula, y la otra es que no rechacemos la hipótesis nula. Y lo otro es, puede suceder que la hipótesis nula sea verdadera o la hipótesis nula sea falsa. La decisión que tomamos frente a la realidad de la hipótesis, podemos acertar o podemos equivocarnos. ¿Qué pasa si yo acepto una hipótesis y esa hipótesis es verdadera? Si yo acepto una verdad, ¿cometí un error? Se supone que no. Claro que no. Ahora, no rechazar, aceptar una hipótesis, y si esa hipótesis es falsa, si yo estoy aceptando una falsedad, obviamente en el momento que yo la acepte, yo no sé que estoy aceptando una falsedad, pero el hecho de que yo no sepa no significa que no esté cometiendo un error. Eso es un error tipo 2. ¿Qué pasa si yo rechazo una verdad? Esa es la otra. Aceptar una mentira es un error, pero rechazar una verdad, ese es otro error. Y se pueden estar cometiendo ambos errores, ¿cierto? Rechazar una verdad es lo que se llama error tipo 1. Y la otra posibilidad es rechazar una falsedad. Ah, pero si yo estoy rechazando algo que es falso, ahí yo no estoy cometiendo error. Esa es una decisión correcta. Ahora notemos el error tipo 1. Es una probabilidad de cometer, es una probabilidad. Y esa probabilidad también se conoce como nivel de significancia. En otras palabras, sería la probabilidad de rechazar una hipótesis que es verdadera. Vamos a hacer un ejemplo de prueba de hipótesis, teniendo en cuenta esto que hemos venido planteando. Ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a considerar la hipótesis nula de que el peso promedio de los estudiantes hombres en cierta universidad es de 68 kilogramos. O sea, el promedio de la población es 68 kilogramos. Eso es lo que quiero probar. Contra la hipótesis alterna de que es diferente a 68. ¿Ok? Entonces ya habíamos visto que esto es una de las posibilidades, ¿cierto? Y vamos a suponer una desviación estándar de la población de 3.6 kilogramos. ¿Cómo lo probamos? Primero que todo, yo necesito definir una región factible, una región en la que yo puedo aceptar o que puedo rechazar la hipótesis. Entonces, a esa región, aquí la tengo identificada como 3 regiones. Primero, esta que está entre 67 y 69, cualquier persona que tenga un peso mayor a 67 y menor a 69, todos los que estén dentro de este rango, yo voy a asumir como verdadera la hipótesis nula. O sea, yo no puedo esperar de que al tomar una muestra todos tengan 68 exactos, porque hay unos que tendrán 68.1, 68.2, 68.3, ¿cierto? 68.9. Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a aceptar la hipótesis nula de que el promedio es de 68, el promedio poblacional es de 68? Entonces aquí es donde yo debo definir mi zona de aceptación y mi zona de rechazo. Lo contrario, si ya pesa 67 o menos, ya entonces rechazo mi hipótesis nula. Y rechazar mi hipótesis nula es decir que el peso es diferente. Y el hecho de que sea diferente, ¿qué significa? Que puede ser menor o que puede ser mayor. Probar la hipótesis es calcular probabilidades. En este caso vamos a hacer calcular la probabilidad de que esté dentro de una región factible o esté dentro de una región de rechazo. ¿Qué distribución de probabilidad deberíamos utilizar? Como me están diciendo que estoy trabajando con una variable que es el peso, y el peso es en kilogramos, y los kilogramos es una variable continua. Y además me están diciendo que la desviación estándar es de 3.6, y esto que tengo acá es un promedio poblacional.
Por lo tanto, lo que yo estoy probando es una hipótesis cuya distribución podríamos considerarla normal. Entonces, la curva que yo voy a plantear es la siguiente. Yo quiero probar esa hipótesis con un nivel de confianza del 95%. Supongamos el 95%. Es esta área que está dentro, ¿cierto? Que sería 1 menos alfa. Y vamos a suponer que ese 1 menos alfa es 0.95. Muchachos, si yo quiero probar esta hipótesis con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál es la probabilidad de rechazar una verdad? O sea, el nivel de significancia, el error tipo 1. Tendríamos que calcular esta área de acá abajo y esta área de acá arriba. ¿Qué área corresponde a esta región y qué área corresponde a esta? Si el nivel de confianza es del 95%. 0.025. Claro, porque el 5% lo distribuimos en ambas colas, ¿cierto? Vamos a suponer entonces los límites de confianza. Mi límite de confianza mínimo me está diciendo que el peso mínimo de aceptación es de 67 kilogramos. El peso máximo de aceptación es de 69 kilogramos. Vamos a hallar a alfa. ¿Cómo hallamos a alfa? Tendría que hallar esta región, voy a ponerla aquí, de color rojo. Calculemos esas dos probabilidades que están en rojo. ¿Cómo calculamos esas probabilidades para una distribución normal? Primero que todo tendríamos que estandarizar. Y la muestra, aquí me hizo falta algo, se lo voy a colocar acá. Es 36, pero resulta que cuando yo tomo una muestra, entonces esta desviación estándar tengo que corregirla y hallar el error estándar. Así. Ahora sí, ¿verdad? Y tendríamos que calcular para los dos datos. ¿Cuánto vale el Z1? Ayúdenme a calcular ese datico. Creo que a mí me da menos 1,66. Si lo aproximamos a dos decimales, eso nos da 1,67 negativo. Y el Z2, ya no voy a utilizar este 67 porque este sería para este límite, para esta área. Ahora quiero hallar el límite, este límite para esta área. Ok, ya tengo los dos valores de Z. Ya no estoy trabajando con los valores normales, sino con los estandarizados. Calcular la probabilidad de cometer un error tipo 1, el nivel de significancia. Tiene que ser menor al 5% para poder aceptar esta hipótesis de que el promedio de la población es del 68 con un nivel de confianza del 95%. Tengo que hallar entonces esta error tipo 1 o nivel de significancia y me debería dar menor al 5%. La probabilidad de que Z sea menor a menos 1.67 y le voy a sumar a esa probabilidad la probabilidad de que Z sea mayor a 1,67. A eso es lo que le llamamos alfa o el error tipo 1. Yo podría decir que esta probabilidad, al ser igual a esta, sería lo mismo que decir 2 veces multiplicado por esta probabilidad. Entonces sería 2 por 0,0. Como esta probabilidad de la izquierda la estoy multiplicando por 2 porque esta área es igual a esta área, ¿cuánto me quedaría entonces? Tendríamos una probabilidad de 0,095. ¿Sí? Si digo que digo que mi confianza es del 95%, mi probabilidad de significancia, mi probabilidad de cometer un error tipo 1, el margen de error ahí, estoy permitiendo el 5%. Y resulta que cuando recogí los datos, mis 36 individuos,
y empecé a probar la probabilidad de cometer un error tipo 1, resulta que el error no fue del 5%. ¿Hasta qué nivel llegó? Al 9.6%. Por lo tanto, esta afirmación yo no la puedo aceptar. Yo no puedo aceptar esta afirmación con una confianza del 95%, porque la probabilidad de cometer un error tipo 1 es muy alta, es del 9%. Profe, ese 95% usted lo eligió porque es que en el enunciado no lo vi. Nosotros como investigadores definimos cuál es el nivel de confianza que queremos para nuestras investigaciones. Entre más pequeño sea el nivel de confianza, pues obviamente menos atención le van a prestar en nuestros proyectos de investigación. ¿Qué es lo que se busca? Que la confianza sea del 95% o mayor, ¿ok? ¿Dónde se utiliza una confianza mayor al 95%? En pruebas de ingeniería. Pero para pruebas sociales, trabajos en educación, en administración, en psicología, utilizan confianzas del 95%. Por esa razón, asumimos esta confianza. Y al hallar, debería darnos un nivel de significancia del 5%, pero al hacer la prueba con los datos que obtuvimos, nos dio un nivel de significancia del 9.6%, que es mayor al que yo había dado como límite. Mi nivel de significancia era el 5% y me dio el 9%. Por lo tanto, esta afirmación de mi hipótesis nula no la puedo aceptar.